Hola, ¿qué tal Marvel fans? Soy yo, Jorge el Chivo Castillo, en un nuevo video sobre el universo Marvel. Y en esta ocasión vamos a hablar de nada más y nada menos que de los X-Men. Ya se ha hablado mucho de esa franquicia, pero hoy vamos a mencionar algo. Hace unas semanas fue 14 de julio y el 14 de julio del año 2000 se estrenó la primera película de X-Men, que fue la que lanzó a la fama a Hugh Jackman, ¿no? La que conocimos y que hizo redituable a los personajes de Marvel en el cine. Ya han pasado 20 años desde que se estrenó esta película y vamos a hablar sobre el impacto y el legado que ha tenido esta franquicia, ¿no? Sus altos momentos y sus bajos, ¿no? Y pues continuamos. Hay que recordar que, bueno, hoy los superhéroes abundan en el cine como no tienen idea, pero hace 20 años no era así. De hecho, la idea de superhéroes hace 20 años en el cine era completamente ridícula. Después de Batman y Robin, después de Steel, mucha gente no tenía interés, muchas productoras no tenían interés en los superhéroes en el cine. De hecho, incluso los veían como algo ridículo. Pero fueron, bueno, primero fue Blade de 1998 y tiempo después llegó X-Men. Tras el éxito de Blade, los ejecutivos de Fox se vieron la oportunidad de adaptar la primera película de X-Men. Esta película, junto con el Spider-Man de Sam Raimi, serían la antesala o serían parte importante, como quieran verlo, para que luego los superhéroes de Marvel pudieran ser explotados en el cine y se convirtieran en los grandes éxitos de taquilla que son hoy. Si no hubieran sido por esos dos, no tendríamos el universo cinematográfico de Marvel. Hay que recordar que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, inició su trabajo en la primera película de X-Men. Laura Schneidonner, que es una de las productoras de la franquicia, lo contrató porque el señor Feige era fanático de los cómics y lo asesoró. Una de las razones por la que X-Men y el resto de los superhéroes de Marvel fueron muy redituables a partir de esta época es que tenían algo que los superhéroes de DC durante mucho tiempo no tienen y se les ha criticado. Que es, bueno, los superhéroes de Marvel durante mucho tiempo se han caracterizado porque son humanos. Tienen problemas personales, son como tú y yo por dentro, tienen problemas financieros, problemas de pareja. En el caso de los X-Men ellos eran rechazados, ¿no? E incluso hasta los héroes populares como los Vengadores tenían sus problemas internos, eran humanos. Los personajes de DC durante mucho tiempo han sido como dioses, dioses incorruptibles y perfectos, ¿no? Entonces, esta dinámica que tienen los superhéroes de Marvel, sobre todo los X-Men, que ellos representan la segregación racial, hay que recordar que los X-Men fueron creados como una crítica a la segregación racial de Estados Unidos en los 60 y a la lucha por los derechos civiles, ¿no? Esa dinámica que tienen los X-Men de representar minorías se sigue vigente hoy en día y se pudo adaptar perfectamente al cine, ¿no? Haciendo muy diferente a otros superhéroes de la época, como Superman o Batman. Este, Recordemos que Sir Ian McKellen, quien interpreta a Magneto, él es abiertamente homosexual. Entonces vio en los X-Men como la lucha de los mutantes por ser aceptados, lo vio como un reflejo por por la lucha de los homosexuales, ¿no? Ser aceptados. Incluso en X-Men 2, Sir Ian McKellen trabajó con los guionistas en la parte en la que Bobby Drake Iceman le revela a sus padres que él es mutante. Sir Ian McKellen trabajó con los guionistas y les dijo, ¿saben qué? Hay que hacerlo ver como si él estuviera revelando su homosexualidad. Porque al final y al cabo es parte de lo que tú eres. No escoges siendo gay o no escoges nacer mutante. Naces siendo gay o naces siendo mutante. Pero volviendo al tema de los X-Men, esta película ha envejecido bien. La verdad, han pasado 20 años. Esta película yo la vi por primera vez en VHS, para que se imaginen. O sea, VHS. No la vi ni en DVD ni en el cine, la vi en VHS un año después. Esa película, la verdad, con el tiempo ha envejecido bien.
Los efectos creo que todavía, a pesar de que hace 20 años las computadoras no eran como las de ahora, hicieron un buen trabajo. Este, Creo que Bryan Singer, a pesar de que tanto él como Simon Kinberg no entendieran a los personajes, procuraron hacer muy bien trabajo. Hizo su trabajo, bueno, mejor que Kinberg. Sí, para los que no lo saben, Bryan Singer en su debido momento no quería que los autores leyeran cómics, pero procuró retomar la esencia de los X-Men y plasmarla en el guión y dársela a los personajes, a sus actores, ¿no? Pues X-Men, les digo, fue un parteaguas porque nos dio una nueva mirada a la forma de ver a los superhéroes. Ya los superhéroes no eran correctos, blancos y negros, no eran perfectos, ¿no? Estaban hablando, era un grupo de personas que habían nacido con dones especiales, con poderes, y que por esos dones la gente no los aceptaba. Los veía como fenómenos, como alguien peligroso para la sociedad humana. Y esto se plasmó perfectamente en la forma del senador Kelly y de William Stryker, ¿no? Antagonistas de la primera y segunda película. Bueno, Magneto fue el antagonista, pero William Stryker y el senador Kelly fueron papeles importantes, ¿no? Porque reflejaban el rechazo de los humanos a los mutantes. También posteriormente Bolívar Trask. Eh, el otro lado bando está obviamente Magneto, que Magneto obviamente está inspirado en el líder del afroamericano Malcolm X. Malcolm X era un radical, él quería que la separación de blancos y negros en Estados Unidos, pero él quería una nación meramente negra. Mismo que Magneto, él quiere que los mutantes tengan su propia nación, no se mezclen con los humanos, aunque Magneto es más radical porque él quiere que los mutantes dominen la Tierra. Obviamente, esta dinámica de los derechos civiles, les repito, se vuelve está más vigente hoy en día ahora con las minorías, con los homosexuales, con inmigrantes latinoamericanos. Y en aquellos años, en los años 2000, pues obviamente no fue la excepción. Y los mutantes tuvieron un éxito increíble. Después del éxito que tuvo la primera película de X-Men, obviamente los estudios que tenían los derechos de propiedades de Marvel, pues vieron que esta humanidad dual entre héroe y gente común y corriente que tienen los héroes de Marvel, pues se hicieron, podía ser redituable, ¿no? Podías venderle a la gente personajes con los cuales te pudieras identificar. Obviamente Sony con Spider-Man hizo lo suyo, nos dio la historia de Peter Parker, cuando tenían a Hulk en su debido momento, que era Eric Bana, ¿no? La idea de este científico atormentado, pero fueron los X-Men los que siguieron con esta idea. En X-Men 2 se volvió a tomar magníficamente esta idea de los mutantes siendo perseguidos por los humanos y siendo discriminados, con la introducción de William Stryker. Posteriormente en X-Men 3 también se volvió con este tema de la cura mutante, aunque obviamente aquí entró otro factor que fue lo de la saga de Dark Phoenix, la primera versión, porque Bryan Singer después de X-Men 2 quería hacer una adaptación de X-Men Dark Phoenix, pero se le ocurrió la idea también de querer dirigir la película de Superman Regresa, y obviamente aquí fue cuando entró Brett Ratner, ¿no? Obviamente Simon Kinberg, que en aquel tiempo escribió el guión de X-Men, él estaba decidido a hacer la historia de Dark Phoenix, pero los ejecutivos querían continuar con esta historia de la lucha entre humanos y mutantes, ¿no? Entonces se quedó ahí como una subtrama en la película de X-Men La Batalla Final. Obviamente muchos han dicho que X-Men La Batalla Final fue de las peores y fue el inicio de Simon Kinberg arruinando a las franquicias de Marvel, ¿no? Pero sigue siendo más memorable que la última versión de Dark Phoenix. Luego llegó X-Men Orígenes Wolverine, que lo que planeaba hacer era expandir la franquicia con el personaje más popular, ¿no? Que fue Wolverine. Tampoco tuvo mucho éxito, pero sentó las bases para su trilogía, ¿no? Hay que recordar ya que para este punto, entre el 2006 y el 2011, estas franquicias de superhéroes que habían iniciado a principios del 2000 ya empezaban a tener problemas. Tuvieron entregas que no fueron muy buenas. Los X-Men pues tuvieron La Batalla Final y Orígenes. Spider-Man de Sam Raimi tuvo Spider-Man 3. Los Cuatro Fantásticos estuvo Silver Surfer, ¿no?
Y justo en ese momento, cuando estas franquicias que lo iniciaron todo, empezaban a tambalearse, pues llegó Marvel Studios, ¿no? Con Iron Man y con Hulk y el Hombre Increíble, y sentaron las bases para posteriormente el universo cinematográfico. En 2011 llegó X-Men Primera Generación, que lo que hizo la franquicia fue más que nada levantar a la franquicia, ahora sí, esta película la levantó, la reparó, nos dio los inicios de nuevos personajes, o bueno, no de nuevos, sino de los viejos, y te introdujo cosas que sentarían bases para las futuras películas, ¿no? Obviamente Primera Generación llegó en 2011 y ya en ese mismo año Marvel Studios ya había estrenado Thor, iba a estrenar Capitán América y ya se estaban preparando para los Vengadores. Pero X-Men Primera Generación volvió a levantar la franquicia y Wolverine Inmortal de 2013 también levantó la franquicia de Wolverine, ¿no? Limpió los errores que se hicieron con Orígenes. Obviamente en 2012 todo cambió con Los Vengadores, el éxito que tuvo la película, y a partir de ahí todos los estudios quisieron hacer universos cinematográficos. Se vieron lo redituable que era la idea, ¿no? Fox, con los X-Men, no era la excepción. Y en 2014 lanzó X-Men Días del Futuro Pasado. Hay que recordar que Días del Futuro Pasado se hizo por varias razones, pero las principales eran: uno, hacerle una secuela directa a Primera Generación y a X-Men La Batalla Final. Dos, limpiar todo el desastre de las películas anteriores, sobre todo de X-Men 3 y de Orígenes, ¿no? 4, hacer un suave... 3, pendejo. 3, hacer un suave reinicio de la franquicia de X-Men, ¿no? Porque la verdad Hugh Jackman como Wolverine vende. Mucha gente no lo sabe, pero originalmente Primera Generación se tenía planeado hacer como una especie de reinicio total de la franquicia. Y cuando se planeó hacer Días del Futuro Pasado, Matthew Vaughn, quien dirigió Primera Generación, él quería recastear a Wolverine. Pero Hugh Jackman es Wolverine, no puedes cambiarlo, es un personaje importante y ese que vende. Y entonces fue cuando abandonó el proyecto y se lo dieron a Bryan Singer, que pues nos dio estas dos primeras películas increíbles, ¿no? Y bueno, ahora sí, aprovechando el punto de reiniciar la franquicia, lo que Fox quería hacer con los personajes era dejar lo que sí sirve, borrar lo que no, que lo que sí sirva lo dejamos continuidad y vamos a expandir la franquicia, ¿no? Vamos a explotar a todos los personajes para poder competir con Marvel Studios. Repito, ya Marvel había estrenado Los Vengadores, ya se estaban preparando para la secuela y ya tenían a otros nuevos héroes como Black Panther y el Doctor Strange, ¿no? Entonces aprovecharon este reinicio, ¿no? Incluso en la San Diego Comic Con de 2015, cuando se presentó el casting de Apocalipsis, de Deadpool, del horrible reinicio de los Cuatro Fantásticos, ese era el objetivo de Fox, hacer una franquicia que pudiera competir con Marvel Studios. Llegó Deadpool, que fue un giro total a la franquicia y nos dio una nueva versión del personaje, no lo horrible que vimos no su horrible versión de Orígenes, ¿no? Y luego llegó Apocalipsis, que no tuvo el éxito que ellos querían. Sí, no hizo tanto como Días del Futuro Pasado, aunque hizo más que la última versión de Dark Phoenix. A mí generalmente me encanta Apocalipsis, pero sí tiene problemas principalmente con que el villano. Apocalipsis debió haber sido el mini Thanos de la saga de X-Men, ¿no? El que hiciera sangrar a todos los mutantes. Y la verdad no lo supieron captar aquí. No le dieron la importancia que debía, ni siquiera el tamaño, porque en los cómics Apocalipsis mide casi 3 metros. Y aquí contrataron a Oscar Isaac. El tipo mide como 1,70, está bastante bajito, ¿no? Hubieran usado computadora para darle ese tamaño imponente e incluso modular la voz para que fuera mucho más, ¿no? Y hay momentos en que en Apocalipsis de repente es muy poderoso y luego como que no tanto, como que no tiene una frecuencia. Pero se me hizo un buen inicio para esta nueva trilogía. Hay que recordar que Apocalipsis nos presentó las versiones jóvenes de Cyclops, de Jean Grey, de Storm y Nightcrawler, que originalmente iban a ser una nueva trilogía, ¿no? Yo sí me hubiera encantado ver una nueva trilogía con ellos, porque Cyclops no fue, y Storm, hasta X-Men 3, no fueron muy bien aprovechados. Obviamente Wolverine se llevó toda la atención. El problema de Apocalipsis es que vino en 2016. Se estrenó ese año y recordemos que todos los reflectores estaban puestos en Batman contra Superman, Deadpool y Capitán América Civil War, ¿no?
O sea, se tuvo que conformar con las obras. Hasta Suicide Squad tuvo más atención. 2017 se estrena Logan, el adiós a Hugh Jackman, ¿no? Y el éxito de esta película de Logan, pues simplemente reveló que las películas de superhéroes no solamente podían ser infantiles y con chistes de humor y con trajes extravagantes, ¿no? Podían ser incluso serias. Y Logan fue nominada al Oscar y sentó las bases para Joker, ¿no? Que le fue muy bien en la pasada premiación de los premios de la Academia. Premio, ya sé. Llegó Deadpool 2, que a pesar de que no contó con Tim Miller y sí hubo como que cierto bajón en el estilo del personaje, la película hizo muy bien, ¿no? Y también iba a sentar las bases para una continuación con X-Force. Finalmente llegó Dark Phoenix, que literalmente la película fue un pésimo final para la franquicia. Digo, los X-Men nos dieron a los superhéroes de Marvel en el cine, nos demostraron que eran redituables y se podían hacer buenas cosas con ellos. Y la verdad, Dark Phoenix fue un final eh, yo creo que se merecía mejor. Y bueno, hay que recordar que Dark Phoenix también estaba planeada ser el inicio de una nueva trilogía, pero pues llegó ya con la compra de Disney, pues se tuvo que cancelar todo, ¿no? Y luego se tuvo que reescribir el tercer acto porque era similar a Civil War y a Capitana Marvel. Ya nada más finalmente queda este año New Mutants, que a ver, ojalá si se estrena esa película, debió de haberse estrenado en abril del 2018, ya han pasado 2 años. Primero que porque tuvieron que hacer regrabaciones, se tuvo que atrasar y luego pues ahorita está la actual pandemia, ¿no? Habrá que ver cómo sigue. Si no, si la pandemia no baja, yo creo que la van a tener que estrenar hasta el próximo año o de plano en streaming, ¿no? Que es lo que están haciendo, lo que hicieron con Mulan. Pero bueno, aquí están los X-Men, nos dieron un universo de personajes con sus altos y bajos, pero ahí está. Influenciaron otras películas, sembraron las bases para que Marvel Studios fuera el titán que soy y vieran el efecto dominó que tuvo esto en la industria, ¿no? Levantó la carrera de Hugh Jackman, nos dio las increíbles interpretaciones de Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart, que posteriormente le continuaron magníficamente McAvoy y Fassbender, ¿no? Sí, también la de Ryan Reynolds levantó su carrera porque está un poco floja después de Orígenes. Digo, el tipo hizo Linterna Verde y no le ayudó. Pero bueno, todo lo bueno tiene un fin. A veces es bueno, a veces no tanto como nos gustaría. Pero ya es más que obvio que Marvel Studios viene en camino. Nos va a dar una nueva versión de los mutantes. Algo completamente diferente a lo que nos dio Fox. Ahorita nada más los están dejando descansar después del fracaso de Dark Phoenix y a ver cómo le va New Mutants. Y pues bueno, habrá que esperar noticias yo creo que en los próximos años para ver quiénes son estos nuevos casting y cómo le va a estas nuevas versiones de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel. Soy Jorge el Chivo Castillo, denle like y suscribirse si son nuevos en el canal y nos vemos a la próxima. Bye.